Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia debate de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 23 de enero de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Ignacio Saiz, es fiscal de la Audiencia de Pontevedra. ¿Qué tal, don Juan Ignacio? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. En la esquina de la mesa, don Francisco Javier Rodríguez Novoa, es licenciado en farmacia y funcionario. ¿Qué tal? Hola, don Javier, buenas noches. Muchas bienvenido. Gracias. Gracias. A mi izquierda, don Francisco Fernández Tarrío, es abogado y presidente del Centro de Estudios Públicos Poder Limitado. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer, como siempre. Y en la esquina de la mesa, don Pablo Barrón, es periodista y empresario de medios de comunicación. ¿Qué tal, don Pablo? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, nada, muy bien, muchas gracias. Estupendo, pues empezamos con el primer tema. El arzobispo de Santiago, en su intervención en Fórum Galicia el viernes, animó a las familias y especialmente a las administraciones a abandonar la cultura del despilfarro y el gasto público. También hizo alusión a muchos otros temas de los que hablaremos. Oímos una intervención de don Julián. Es evidente que el crecimiento de la economía española originó una sociedad masificada y opulenta, en la que también hemos percibido el hundimiento de valores como la exigencia, el respeto y el sacrificio, generando un déficit de capital humano. Pueden suponer que realizar todo lo que conlleva el plan director de la catedral lleva no solamente tiempo, sino también conlleva una cantidad de dinero no pequeña que realmente no va a ser fácil en estos momentos el conseguir. Yo espero, como les digo, que en el año 2021 Santiago, Galicia, pueda ofrecer la visión espléndida de una catedral que merece todo lo que nosotros podamos hacer en favor de ella. A lo mejor el 2021, a ver si está la catedral ya lista, restaurada para celebrar el Año Santo. Bien, pues eran las palabras de don Julián Barrio, yendo a las primeras palabras de este total, ¿no? Sobre el animar a las familias y a las administraciones a que salgamos todos, procuremos salir de esta cultura del despilfarro, del gasto público y que, bueno, que aprendamos a vivir de otra manera, más normal, con mayor austeridad. Don Ignacio. Sí, bueno, pues a mí me han parecido unas declaraciones, desde luego, muy acertadas en este momento, puesto que detrás de la crisis económica tan profunda que padecemos, pues sin duda alguna, pues hay una crisis de valores asociada a la misma y que un poco está detrás de toda esta crisis económica y es, digamos, como digamos, un florecimiento de esa crisis de valores y don Julián hablaba pues de que se ha creado una sociedad opulenta con el desarrollo económico en España en los últimos años antes de la crisis, en el que pues se ha venido a menos pues el valor del sacrificio, de la exigencia, que pues sin embargo pues nuestros padres y nuestros abuelos, por ejemplo, pues tenían, digamos, más en cuenta y en base a ello pues sacaron pues adelante a sus familias, a sus hijos y demás. Entonces, pues en mi caso particular, pues ya que ha citado pues en el caso de las familias, pues que yo que provengo de una familia numerosa y tengo también pues yo mismo familia numerosa, porque tengo 6 hijos. Entonces, pues la ventaja de esto que yo he podido pues, siempre dar cuenta, que es de que pues es una escuela, digamos, de tratar de aprovechar al máximo los recursos, ¿no? Sí. Y entonces, pues en esta época de crisis, pues es un modelo, digamos, a tener en cuenta, ¿no? Sí. Y es lo que procuramos, vamos, mujer y yo, pues también inculcar a nuestros hijos, ¿no? Sí, que efectivamente lo que dice don Julián es un eco, como no podía ser menos, de las palabras de Benedicto XVI continuamente, y bueno, en general es la doctrina de la Iglesia Católica, la doctrina social de la Iglesia. Don Pablo. A mí
independientemente de estar completamente de acuerdo con lo que dice el señor Sáenz, lo que más me llama la atención y me gusta es que por fin la Iglesia emplee otros mecanismos por fuera de los habituales, como misas y demás, para dar mensajes que... O sea, que aparte del púlpito, ¿verdad? Aproveche los foros. Porque el púlpito vamos siempre los mismos, pero aquí seguro que ha encontrado en un sitio como Fórum y toda la repercusión mediática que el mensaje llegue, y así la Iglesia posiblemente consiga que no sea tan desconocida para muchos críticos, ¿no? Es lo que yo destacaría, independientemente del mensaje en sí, que el señor Sáenz me ha quitado pues buena parte de mi intervención. Es que tiene sus ventajas hablar el primero, don Francisco. Pues imagínate el tercero. Pues no, el cuarto. realmente, estando de acuerdo con lo que se dice en la mesa, puntualizaríamos la contrapartida de la palabra sacrificio o esfuerzo es la palabra ahorro, ¿no? Y quizá debiéramos recuperar los valores que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, de que para llegar a... porque que tengas más opulencia, que tengas más progreso material, no está mal si no lo aislamos de un fondo espiritual claro. Y entonces nosotros, ¿cómo generaron riqueza nuestros abuelos o nuestros padres? Pues sacrificándose y ahorrando, lo que en términos liberales decimos capitalizándose, ¿no? Es decir, pues eso es una cosa que hemos perdido. Estoy de acuerdo con todo el mensaje de la Iglesia, en el sentido de que no podemos ceñirnos solo a lo material o llevar una vida exclusivamente materialista, porque a fin de cuentas tener más móviles, tener más coches, tener más pisos, en el fondo, si nos paramos a pensarlo 10 minutos, no tendría sentido si no fuese por la superación, justamente por el trabajar más, tener más y dejarle más a tus hijos. Y en este sentido, permítame que les cuente una anécdota al hilo de lo que se ha dicho de las familias numerosas. El otro día asistía en La Coruña a una conferencia muy interesante de un insigne pediatra, y nos decía cómo había cambiado la cultura de nuestros abuelos a la de ahora, y hablaba de las familias numerosas. Decía, las abuelas antes le preguntaban a los niños, o llegaban los niños a las casas y les decían, ¿qué hay de cenar? Hoy en día los niños llegan a casa y la madre les dice, ¿qué queréis de cenar? Y entonces esa diferenciación, ese concepto de decir, antes familias numerosas nos adaptábamos, cada uno se adaptaba a lo que había y todos tratamos de mejorar, pero sobre un pozo, sobre un fondo. Yo creo que en gran parte la crisis económica que tenemos en España es una consecuencia y no una causa de la crisis moral de la que hemos hablado tantas veces. Claro que sí, que parece que siempre le estamos dando vueltas a lo mismo, pero es que estamos inmersos en ello y tenemos que buscar los orígenes, las causas y repetirlos una y otra vez. Don Javier, ¿usted no tiene familia numerosa? Porque sí, tengo familia no tan numerosa niñas, que como don Ignacio, dos pero niñas, sí, tres niñas, tengo sí. tres. Mi mujer tiene 3 y yo la acompaño en la educación en valores. No, yo lo que quería decir, redundando un poco y aportando mi granito de arena, a mí esto me recuerda el cuento del rey pasmado, ¿no? La crisis es ese niño que revela la verdad de que el rey va desnudo, ¿no? Pero esto, por desgracia, viene de muy lejos, de los años 80, de los cambios en la educación, en valores. Cuando yo era niño, lo que se estilaba decirle es que había que ser honrado y trabajador. Hoy los padres, muchos padres quieren que sus hijos sean guapos y ricos, ¿no? Es una gran diferencia de valores en el país. Y eso yo creo que solo se puede solucionar a medio plazo a través de la educación. Entonces, lo digo como una crítica a esa losa que es la LOSE, y todas estas leyes de educación, que yo soy bien pensado y creo en la buena intención de los que han fabricado estas leyes, pero que han demostrado que con respecto a la exigencia, al respeto y al sacrificio, han fracasado en el 250%, ¿no? Y que eso es una de las primeras cosas que este gobierno tiene que abordar, que así además lo prometió en campaña electoral. Es decir, hay que empezar, esto no se construye de un día para otro, hay que empezar a poner unos cimientos sólidos y yo creo que a través de la educación, porque las familias al final tenemos una capacidad de adaptación mucho más rápida de lo que es el Estado, ¿no? Pero al final, por desgracia, en este sistema que tenemos montado, los niños pasan más tiempo con otras personas que no son sus padres, sus educadores, las personas que las acompañan, porque hoy trabajan los hombres y las mujeres y hay otras personas, y es ahí también donde hay que vigilar que esto no se tuerza. Claro que sí, hay que vigilar, incluso a lo mejor cambiar algunas cosas, intentar priorizar y a lo mejor quizá estar más tiempo con ellos, aunque no podamos tener pues ese, también, para tener esa casa luego en la playa, porque a lo mejor vale más pues el tiempo que pasamos con los niños que no luego esa cosa más material que tenemos, ¿no? Bien, pues habló de muchas más cosas.
Don Julián, como no, pues hizo alusión al desaparecido Códice Calixtino, que bueno, ha dicho que la policía estaba investigando y que bueno, pues a lo mejor alguna vez se recupera. Y también aludió a los múltiples robos que está habiendo en las parroquias. Andrés Trinquete, nuestro compañero, presentador de Audiencia Vaticana, también fue asaltado en su iglesia y además le hicieron una serie de desfeitas y le pusieron los santos boca abajo, una especie de como de ritual, pues medio, no se sabe si satánico, si qué, bueno, tampoco hay que darles demasiada publicidad a esta gente y bueno, pues fue muy interesante y desde luego sí pedimos, como decía don Pablo, que la Iglesia pues utilice los medios, aparte de los clásicos, ¿no?, para, pues bueno, para lanzar sus mensajes. Bien, el sábado, último adiós a Fraga en el funeral que se celebró en la Catedral de Orense, al que asistieron personalidades del mundo de la política, de la empresa, de la cultura, por supuesto el presidente de la Xunta, conselleiros, presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y varios ministros. No sé si acudieron ustedes al último adiós. Yo estuve en el funeral, no pude asistir al entierro porque estaba en Madrid. Estuve el día anterior al entierro en su casa, pero en cualquier caso a mí me pareció un acto increíble, muy merecido, eso no se le escapa a nadie, supongo que será lo más opinable, ¿no? Pero en cualquier caso todo muy bien pensado y otra cosa es la corbata que se ponen algunas personas cuando van por el pasillo y no conocen a nadie, pero eso creo que no toca hablarlo hoy, ¿no? Ya, no, bueno, no, porque realmente, sí, tiempo habrá para hablar de todo. Sí. Yo, por desgracia, no pude estar en la catedral por motivos familiares, pero bueno, es un acto necesario. Si bien es verdad que la familia siempre ha intentado que sea una despedida, pues como era él, ¿no?, austera y demás, yo creo que se necesitaba dar ese espaldarazo y dejar a la gente, ¿no?, que expresara el cariño y el último adiós a una persona sin la que, es cierto, no se entendería Galicia y en gran parte también España por la labor que desempeñó. Con su dilatada trayectoria, para hablar de política siempre hay tiempo, pero yo creo que nos tenemos que centrar en la persona humana. Yo ya lo he dicho en esta mesa, a mí me parece que es un personaje irrepetible, de esos que ya no se fabrican, y pues está bien que se le dé un homenaje digno de la altura del personaje, ¿no? Claro, como lo puso en el colo a usted, pues... A mí me puso en el colo siendo un chico. No, fuera esta pequeña bromita. Sí, qué duda cabe que en una vida tan larga pues hay errores, pero lo importante es que la excelencia esté por encima de todo eso, ¿no? Digo esto por algunas críticas que oí incluso a unos niños, digo niños porque estaban en los 20s, nacieron cuando Fraga era ya presidente de la Xunta y entonces estaban comentando en una tertulia que echaban de menos, que no hubiera condenado el franquismo y que se firmaba penas de muerte. Claro, si uno ve los reportajes que se hacen en la televisión pública todavía sobre eso. Digo, pobres niños, cuánta desinformación y cuántas verdades a medias, ¿no? Porque no hay que olvidar también que don Manuel Fraga pues, fue uno de los padres constituyentes y, por lo tanto, uno de los 7, digamos, artífices y muñidores de la Constitución del 78, que es el marco de nuestra convivencia. Y además, pues bueno, o sea que también no hay que olvidar que también, o sea, con todos los defectos que tenía y los aciertos y equivocaciones que durante su dilatado periodo como presidente de la Xunta pues, pudo tener y digamos, pues algunas pues, excentricidades, digamos, de su manera de ser, y cosas de estas, porque defectos pues tenemos todos, ¿verdad? Pero sí que, o sea, que hay que tener también en cuenta que él hizo posible pues, claro, la transición a la democracia, ¿no? Junto con otras personas, pero digamos él contribuyó de alguna manera, ¿no? Y bueno, entonces yo también quería destacar aquí algo que dijo don Julián Barrio en la homilía, que defendió, pues, que Fraga defendió los valores de la civilización occidental,
que esto pues estaba, pues se quiere pues silenciar en los, o sea, esto de las raíces cristianas de Europa, por ejemplo, pues esto se quiere, digamos, como arrojar en pro, digamos, del laicismo, etcétera, ¿no? De hecho, no figura en la Constitución Europea. Sí, que vamos, que es, digamos, pues una aportación de donde viene nuestra cultura, independientemente pues de los credos que tenga cada uno, etcétera. Y también, pues antes hemos estado hablando pues de la crisis, de los valores y tal, y don Julián también pues destacaba que para él, o sea, para don Manuel, pues la conciencia pues era algo sagrado, o sea, alguien de conciencia que, o sea, como digo, que tendría sus aciertos, sus errores como todos en su acción política, pero que nunca, digamos, se movió por el servirse de la política o el lucrarse de la política, ¿no? Y entonces, pues esto también hay algo que destacar. En eso, efectivamente, es un ejemplo. ¿No, Javier? Yo por aportar algo distinto, porque estoy de acuerdo en completo al 100% de lo que han dicho mis contertulios, decir que yo destacaría primero, me he sentido muy orgulloso como gallego de ver allí a todos los que han sido presidente de la Xunta, en concreto dos militantes del PSOE, en el funeral de Manuel Fraga. La verdad, me sorprendió muy gratamente. ¿Y por qué me sorprendió muy gratamente? Porque me he sentido muy decepcionado con las palabras cicateras de algunas personas que siguen en posiciones guerra civilistas, como el señor Cayo Lara, bueno, no hay por qué nombrarlos, que es hacerle publicidad, o incluso alguna gente del bloque. Yo envidio a países como Gran Bretaña, no, pero ya no digo de ir, de lo que han dicho, ni siquiera me refiero a ir, oye, cada uno, y sobre todo que estar vinculado a la religión, los que somos católicos vamos, a algunos que no son católicos, pero bueno, eso lo respeto. Estoy hablando de loar, es decir, una persona que ha muerto, poner el fiel de la balanza las cosas que ha hecho, lo que ha contribuido a la sociedad con sus errores y sus aciertos, ¿no? Yo ahí, en ese sentido, pues envidio a países como los países anglosajones, Estados Unidos, Gran Bretaña, incluso Alemania, donde a una persona como Fraga ya no es que la ponderarían, la pondrían en un pedestal, es que Fraga, con sus errores y sus aciertos, es una persona de dimensión mundial, políticamente de dimensión mundial, y que un pueblo como el nuestro, que no llegamos ni a los 3 millones de habitantes, un pueblo con la falta de recursos que tenemos en comparación a otros, bueno, pues la dimensión que supuso Fraga para la consolidación de nuestra autonomía, del orgullo de ser gallego, de nuestro patrimonio cultural, de que nadie se apropiara, voy a decir una cosa que parece una tontería, pero que creo que es gran mérito de Fraga. Fraga consiguió que las gaitas, el pulpo y la empanada fueran patrimonio de todos los gallegos. Y yo lo digo porque aquí, tal como funciona el patrimonio inmaterial en Galicia, enseguida se lo ha... Es decir, casi algo mejor, que consiguió que fuera patrimonio de toda España, vamos a ver, porque, por ejemplo, el Sacobeo y demás, eso en fin, también, la dimensión pero me que refiero, le dio... por entrar en la anécdota de nuestro territorio, ¿no? Y entonces, que se sea cicatero con una persona de esta dimensión, espero que alguno rectifique y se dé cuenta de su error, ¿no? Sí, bueno, llama la atención que efectivamente, o sea, a mí sí me la llama, que no haya asistido nadie del bloque, pues ni al funeral, ni al entierro, ni nada, porque estoy segura de que si fallece, quiera Dios que no, pero Beiras o cualquiera de los históricos del bloque, yo creo que los del PP sí van, y los católicos sí van, y yo, ¿por qué no? Si celebra funeral o no sé, porque es una... no sé. Ahora mismo que fue vicepresidente de la Xunta, o sea... Sí. Sí, es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Anxo Quintana está en Uruguay. Es que incluso los hindúes, ¿en Uruguay o en Brasil? Bueno, entre Uruguay y Brasil está. Digo, bueno, pues además, y eso ya lo dejaron ver, lo comentamos en la mesa, en las declaraciones institucionales, por ejemplo, del señor Aymerich y demás. Ya sabemos todos que no pensaban igual, pero no era el momento de meterse en eso. Hay que tener más altura, más elegancia, ¿no? Bien, vamos yo estoy con convencido otro que tema. cuando... El ministro Montoro hizo unas declaraciones en el Financial Times, dijo que dudaba de si España podría cumplir con el déficit del 4,4%, tal y como habían previsto, y esto motivó que De Guindos hiciera otras declaraciones en otro medio de comunicación extranjero y que Soraya le corrigiera. Oímos a Soraya Sáez Santamaría. Como bien conocen, este Gobierno tiene un objetivo claro y prioritario, que es crear empleo.
Para ello hay dos aspectos esenciales en los que el Consejo de Ministros está poniendo viernes a viernes toda su voluntad y determinación. En primer lugar, en el cumplimiento de los objetivos de déficit que tenemos marcados. Les digo que la voluntad y la determinación del Gobierno es cumplir con esos objetivos de déficit como medida clave e imprescindible para poder generar empleo. Pero esa medida tiene que complementarse con un conjunto de reformas estructurales que logren dinamizar nuestra economía y que posibiliten la creación de puestos de trabajo. En ese sentido, es fundamental las reformas estructurales que se van a adoptar en los próximos consejos de ministros, la reforma del sistema bancario y la reforma del sistema laboral, y que serán objeto de aprobación, como ha señalado el presidente del Gobierno, antes de mediados del mes próximo. Bien, luego efectivamente el ministro Montoro insistió y razonó de por qué tenía España que cumplir con el déficit, no porque lo mande Europa, dijo, sino porque va en el programa electoral del Partido Popular. ¿No creen ustedes que deberían, no sé, debería haber más uniformidad, debería haber más coordinación para que uno no dijera una cosa y el otro corrige, el otro dice más, etcétera, etcétera? Economía, Hacienda, Vicepresidencia, etcétera, etcétera, don Javier. Bueno, yo creo que creo que se malinterpretaron las palabras del señor Montoro, ¿no? El señor Montoro pues no destaca por hablar idiomas y es una sección alemana del Financial Times, y yo creo que ellos quisieron entender lo que entendieron. Espera, cuando me toque yo os diré, yo hice una llamada en este sentido y os diré lo que me han dicho. Pero sí, bueno, yo no tengo, es decir, como ciudadano de a pie, lo que entiendo yo que ha querido decir el señor Montoro, ¿no? Yo creo que ha querido decir más que el esfuerzo para cumplir el déficit es mucho mayor del que tenía pensado el Gobierno y que lo mismo no cuadraban las cuentas, porque en este momento de presupuestos prorrogados, por ejemplo, nosotros tenemos unos presupuestos prorrogados con una estimación de crecimiento económico que ya se sabe que en las cifras que van a salir en los próximos días son pura ficción, porque de un crecimiento del 1 con algo creo que vamos a tener una recesión de más de 1 punto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista yo creo que él, como buen catedrático de Hacienda Pública, creo, que no sé si es en concreto de Hacienda, creo que sí, ¿no? Pues se pone la venda delante de la herida, en el sentido de que ya no tanto por el recorte, sino por los ingresos del Estado, por desgracia, van a ser mucho menores, sobre todo el año que viene, de lo que se espera incluso con los recortes, ¿no? Y entonces que ese afine final con respecto a las previsiones de crecimiento económico es el que puede generar alguna distorsión, que solo podrá venir por aumentar los recortes. Ya, pero bueno, lo que dijo, lo dijo y no. Yo creo que lo que, antes de que Pablo nos ilustre, yo creo que... Es que hay que decir, es que don Pablo tiene un hilo directo por ahí que se comunica con cierta gente y nos trae... Por ahí. Sí. No, yo creo por eso lo tenemos aquí. Yo creo que en gran medida lo que dice Javier es cierto, pero eso se sabía. Es decir, lo hemos hablado en esta mesa. El desfase deficitario de España se sabía, entre otras cosas porque gran parte del viene por las comunidades autónomas que ya gobernaba el Partido Popular. O sea, realmente se sabía. A mí lo que me preocupa, y siento ser crítico, pero lo voy a decir así como lo pienso, como hago siempre libremente, es que de todo esto se trasluce que parece que no hay un plan claro. Por un lado, Cristóbal Montoro dice algo, por otro lado, De Guindos dice otra cosa, doña Soraya está ejerciendo el apagafuegos constante en todas estas intervenciones, y creo que sí que se nota cierta descoordinación. Dice doña Soraya que el Gobierno tiene voluntad se le supone y se le presupone. Lo que yo ya empiezo a preocuparme es si realmente hay algún plan sobre esto, porque usted dice muy bien que los ingresos que se había presupuestado van a ser inferiores de los que venía ahí, porque la previsión de crecimiento español era absolutamente irreal, y eso es un pecado capital que tiene que asumir estos dos que se están pegando ahora por recoger los restos del Partido Socialista. Eso es una herencia envenenada del Partido Socialista, estamos todos de acuerdo con eso. Pero dicho esto, ¿por qué no pensar en recortar? Es decir, porque aquí la única idea que ha tenido el Gobierno hasta ahora mismo es por la vía de los ingresos, subirnos a todos los impuestos.
en cierta medida, desechando toda la política tradicional del Partido Popular, que se basaba en lo contrario. Pero, ¿por qué no empezar a hablar de recortes? O sea, en vez de esta indefinición de si tenemos demasiado pocos ingresos por este lado, si vamos a cumplir con el déficit, oiga, pues empiece a recortar. Hasta que no pasen las elecciones andaluzas. Ese es el gran problema y el gran miedo que tengo yo. Que se esté supeditando la verdadera agenda necesaria del país a unas elecciones en Pues tenga miedo y no lo pierda, porque va a ser así. Pues a mí me primero decepciona tiene profundamente que eso. llegar a Arenas al califato de Al-Ándalus y veremos lo que hay en Andalucía, por cierto. Pero vamos a ver, veremos sí, pero que se esperen que hay de tope 100. Porque luego no nos puede venir otra vez con la monserga de, uy, es que lo que nos encontramos, oiga, en Andalucía se van a encontrar de todo. ¿Después de cuántos años? ¿30, 40, 50? Fíjese, pero si para eso, usted descubre que debe más dinero de lo que pensaba, lo primero que tiene que hacer es dejar de gastar. No, pero eso es básico. Es que el tema de ver lo que debes, y luego enlazo con lo de Montoro, el problema es que ahora te lo están diciendo y te dicen una cifra, la que sea, y luego tardas muchos días en ver, o meses, o muchos meses en ver la deuda real, porque pasa con este tipo de deudas y con otras. Entonces va a haber ese desequilibrio también de cifras. Si gana Javier Arenas en Andalucía, seguro contar con ello, y se seguirá sin saber. Si ahora están cifrando la deuda en 40.000 millones de euros, pero hay quien dice que todavía es más. Entonces, al final, eso nunca lo vamos a saber los ciudadanos lo que se debe. Lo importante, yo creo que tiene que haber las soluciones para el problema financiero y para hacer los pagos como tengan que ser. Eso y para crear empleo y... Sí, claro, es que si claro, no, porque da igual. Como me decían hoy... Porque aunque me den 3.000 euros para que abra, para que contrate, digo, pero contrato, y luego ¿qué compras? Pero si además el tema es que... ¿cómo se hace para pagar 40.000 millones de euros? ¿Cómo se hace? O sea, nadie tiene una solución. Sí que la hay, don Pablo, pero hay que tener valentía política para ponerla en marcha. Bueno, pues si la tiene, se la pasamos al Partido Popular. No, esa la sabe cualquiera. Y ellos también la saben. Es que a esos recortes no han recurrido, a recortar donde hay que recortar. Es que nadie dice que sea fácil, lo que pasa es que tiene voluntad política. Hay chiringuitos autonómicos, 15.000 millones, ayudas a los... El primero que no está de acuerdo en el orden de los recortes soy yo, pero también digo, yo soy el primero, y en otras tertulias hemos hablado de cosas que no han quitado, como la traducción y todo eso, que deberían de quitar. Pero eso ahí ya es otro debate, porque yo estoy seguro que de los 5 que estamos aquí, si hacemos una lista con lo que recortarían, ninguno vamos a poner el mismo orden de prioridad. Entonces, para eso están después los equipos y luego está la parte política de cómo se organizó el Departamento de Economía con 2 señores que están encantados de saludarse, que uno no contaba con el otro, y esa señora Soraya Sáez de Santamaría que tiene que arreglar todos los desajustes. Entonces, bueno, pues, al final... Espero que no esté todo en sus manos también, porque eso está totalmente en sus manos. Pues es que, mire, entonces ya me he hecho a temblar. En las manos después del presidente del gobierno, claro, como responsable máximo. Bueno, menos mal, eso me consuela. Por eso lo montó así, para que no... Y eso Javier tendrá todos los datos, por eso, de hecho es presidente. Por eso lo montó así, para que no haya un poder absoluto en economía y para que se autocontrolen de Guindos y Montoro. Y las soluciones las tendrá que dar... Bueno, de momento el experimento como que no está funcionando muy bien. Con respecto a lo salido en el Financial Times alemán, lo que a mí me cuenta gente del entorno directísimo del ministro de Hacienda es que no dijo exactamente eso, que es un problema de la traducción. Dijo eso, pero dijo también que la consolidación fiscal es irrenunciable. Es decir, y en esa traducción no están siendo mal pensados, yo sí lo soy, porque tal vez soy periodista y sabemos que automáticamente una frase sensacionalista en el Financial Times alemán puede hacer toda esa repercusión que pero tiene muy buenos traductores. Sí, prácticamente las declaraciones de La Vanguardia. Bueno, parece que no, yo no vi. Vamos, este respecto, enlazando con lo que dicen don Francisco y don Pablo, bueno, pues en la entrevista a La Vanguardia, en un momento dado, bueno, aparte de que deja
claro también que duda de que si se puede cumplir el déficit, que ellos, bueno, claro, por supuesto que van a intentar tratar de lograrlo y en ello están, como dice Soraya, ¿no? Pero dice que, claro, como las previsiones del Fondo Monetario Internacional son de que en España va a haber una recesión de cerca del 1,7% este año, del 0,3% el año que viene, pues bueno, que entonces, como no va a haber crecimiento, pues iba a tratar de pedir a la Unión Europea que, digamos, que les autorizasen un déficit mayor, por lo menos en el ejercicio de este año, y entonces, pues bueno, o sea que claro, antes de eso, como yo estoy de acuerdo con lo que dice Francisco, de que se podría recortar mucho más, porque claro, en el primer Consejo de Ministros, el nuevo gobierno pues anduvo raudo y veloz en subirnos los impuestos, el IRPF y el IVA, y sin embargo, bueno, pues yo dudo de que esto pues vaya a contribuir a crear empleo y veremos después cuánto se recauda. Y si después, porque aunque cuando dijo también Montoro en la misma entrevista que no se iba a tocar el IVA en cuanto a subirlo y los impuestos especiales, pues veremos a ver, ¿no? O sea que casi como dice don Luis Herrero, podría apostar con cualquiera de ustedes pincho de tortilla y caña, a ver si dentro de unos meses, pues... Sí. Tenemos el IVA. No, y además, o sea que hablaba en el corte que hemos visto, doña Soraya, bueno, pues las reformas estructurales, la reforma laboral y el sistema bancario. Porque, por un lado, como decía antes, se han apresurado a hacer una reforma fiscal en el sentido de subir determinados impuestos, pero, sin embargo, pues están como mareando a la perdiz con la patronal y con los sindicatos, y se han dado un plazo, que si antes de fin de año, que si el 7 de enero, que si el 15 de enero, que ahora el 11 de febrero, veremos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto parece bueno, o sea, que hay quien lo interpreta que el gobierno pues no quiere molestar mucho a los sindicatos precisamente antes de las elecciones de Andalucía. Yo no sé si esto tendrá alguna realidad o no, ¿no? Bueno, el sistema bancario, o sea, solamente... El viernes se presenta el anteproyecto de ley de equilibrio presupuestario. Que bueno, hay mucha gente que está en contra de esto, lo tenemos precisamente, esto lo vamos a comentar después, ¿no? El hecho de que, bueno, la propuesta para que no se pase del techo, para que no se gaste más de ese tope y que incluso tengan que responder penalmente los malos gestores públicos. Que eso no va a figurar en esta ley, sino en una ley posterior de transparencia, que veremos a ver esto cuando sale, y yo espero que salga bien matizado, porque no es lo mismo salirse del presupuesto para un bien social que para hacerse un aeropuerto para nadie o para enriquecerse, ¿no? Sí, que no pase como aquella famosa ley de buen gobierno de Zapatero, que luego su cumplimiento pues brilló por la ausencia. No, realmente yo entiendo el malestar de la izquierda en general y de los nacionalistas de izquierdas en general por este tipo de normas, porque en realidad esa norma lo que viene a certificar es la muerte del keynesianismo, del gasto público ilimitado. Y alguien les está diciendo, no, mire, es que usted no puede gastar más de lo que tiene. Evidentemente, esto lo puede entender cualquier familia. Yo puedo gastar más, puedo endeudarme para comprar un coche, a lo mejor no tengo 4 millones de pesetas en este momento, y puedo endeudarme siempre que lo pueda ir devolviendo. Lo que no puedo hacer es comprarme un Ferrari cuando tengo un sueldo de 900 euros. Hay que establecer prioridades. Y entiendo que la izquierda siempre ha buscado progresar por la vía del gasto, y se le está diciendo, nada más y nada menos que legalmente, que no, oiga, que usted no puede despilfarrar el dinero porque además si no tiene usted responsabilidades penales. Entiendo la pataleta de la izquierda, pero si se le explica bien a la gente, es de puro sentido común. Oímos al señor Montoro. Una ley de estabilidad presupuestaria que compromete a todas las administraciones públicas al equilibrio presupuestario y a la sostenibilidad de los presupuestos públicos. Una sostenibilidad que no se entiende si no es desde la transparencia de las cuentas públicas, desde la supresión de las deudas pendientes con proveedores y desde la aplicación de las normas europeas, de la gobernanza europea en materia de sanciones, en materia de impedimentos para los incumplidores que promueven déficit y deuda pública.
Sí, realmente llevamos muchísimos, yo creo que llevamos años, pero sobre todo en los últimos 2 años, sobre todo el último año, pues diciendo que cómo iba a dejar España el Partido Socialista, cómo iban a quedar las arcas, y realmente es que han dejado a España destrozada, han dejado a España en la más absoluta ruina, ¿no? Bueno, yo creo que ya hubo, si no recuerdo mal, leyes de estabilidad presupuestaria que fueron derogadas por el presidente Zapatero, ¿no? Con el señor Solbes, con aquello de los ciclos económicos, ¿no? Quiero decir, los ciclos lunares de la economía, ¿no? Se ha demostrado que los ciclos económicos existen, pero a los gobiernos le toca gobernar, por así decirlo, que los ciclos económicos no necesariamente coinciden con las épocas de las elecciones, ¿no? Y entonces, pues está bien tener una ley de estabilidad presupuestaria, lo que abunda no sobra, ¿no? Aunque tengo que decir que yo como funcionario público lo que sí sé es que el papel lo sostiene todo y no he conocido ningún presupuesto aprobado donde los ingresos no coincidan con los gastos. Está bien tenerla, es mejor que el campo tenga valla para que el ganado no se suelte, pero eso no quiere decir que en un momento dado pues no venga una patada a la puerta o a la cerca y que se cambie de prado, ¿no? Pero bueno, no hay, yo lo que sí, y aquí me gustaría, yo no soy jurista, creo que soy el único que no tiene formación jurídica aquí, ¿no? Pero lo que sí creo, con respecto al tema de las sanciones penales, que ya la ley tiene suficientes armas para perseguir a los políticos o a los funcionarios, porque a veces nos olvidamos que los funcionarios no puede, es una connivencia, ¿no?, entre los funcionarios y los políticos a la hora de gestionar lo público, ¿no? Entonces, que hay ya suficiente legislación para perseguir a alguien que incumple estas cuestiones si se quiere, ¿no? ¿Hay suficiente, don Juan Ignacio? Bueno, hay suficiente, pero será necesario yo creo, a ajustarlo mi juicio, un poco más, ¿no? Sí, sí, porque yo es que a mí lo que me sorprende es que en cuestión, bueno, en muchos gestores públicos, pues se ha implantado, está establecido una mentalidad, como decía doña Carmen Calvo, de que el dinero público no es de nadie. Y entonces, pues bueno, pues se puede ir gastando, y como decía don Francisco, bueno, pues que luego después no hay ningún tipo de responsabilidad. Pues esto yo creo que no tendría que ser así, y hay países, bueno, como Islandia, que han... o sea, que el mandatario anterior, que ha sido objeto de un procedimiento penal, bueno, que creo que se sigue ahora incluso en estos momentos, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues en lo que es, pues, o sea, la protección debería... Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que aunque no en todos los casos, pero en los casos extremos, digamos, de derrochar, pues, dinero público, digamos que con conciencia y a partir de unos determinados límites, ¿por qué no? Pues que se puedan introducir normas penales en ese sentido, puesto que puede provocar, digamos, un quebranto económico a toda la nación considerable. Como el de ahora. Claro, entonces es que el derecho penal, una de las características que tiene es de ser la última barrera, digamos, sancionadora, y cuando no funcionan, digamos, las demás, o sea, las sanciones de tipo administrativo, disciplinario, de tipo civil o mercantil, pues para eso está el derecho penal. Entonces aquí hay algo que no ha funcionado durante años en el control de los dineros públicos, y por lo tanto, pues yo veo bien que en determinados casos extremos, pues que haya, pues, normas penales, puesto que en el caso de las empresas privadas, pues hay figuras similares, de aquel gestor, aquel administrador de una determinada sociedad que toma decisiones, por ejemplo, y que perjudican claramente, pues, a la empresa, y que se toman, pues, a sabiendas, bien para enriquecerse o por negligencia, ¿no? Y de hecho, pues, hay concursos de sociedades, pues, que después acaban derivando, digamos, en parte como una rama, pues, en un procedimiento penal por la responsabilidad de los gestores, precisamente. Pues yo creo que
algo así pues podría haber sí, pues, y que respondan en todo caso a lo mejor los gestores con su patrimonio. Entonces se lo pensarían bien antes de gastar y en qué emplear pues los dineros públicos. Sí, pues esta medida no es bien vista por la izquierda, Partido Socialista, Izquierda Unida no están de acuerdo. Oímos las palabras del señor Cayo Lara. Montoro tiene matrícula de honor en asfixiar a las comunidades autónomas y en criminalizarlas. Nadie nos pensábamos que podía aparecer en la boca de un ministro de Hacienda que puede ser constitutivo de delito el hecho de que una comunidad autónoma haga unas previsiones de gasto que después resulta que no se cumplen porque se han producido menos ingresos, una minoración de ingresos por parte del Estado. Pero Montoro tiene un suspenso y su gobierno tiene un suspenso en perseguir el fraude a los ricos. Yo no sé si estaba pensando en el señor Camps o en alguno de esos, porque es lo único que se me ocurre en la cabeza, ¿no? Aparte de que eso legalmente no es posible, los delitos penales no es posible aplicar el carácter de retroactividad. Bueno, señor Cayo Lara, ya sabemos más o menos cómo piensa don Pablo. Yo estoy muy de acuerdo con que haya responsabilidades penales en todo este tema de los dineros públicos, absolutamente de acuerdo. Decía Javier que las bases están sentadas y que se puede solucionar con el actual sistema. Yo veo que no, que cada vez hay más ambigüedad, que cada vez fallan mucho las intervenciones, claro, las fiscalizaciones. Que cada vez influye más quién está sentado en el banquillo. Yo creo que esto hay que darle una salida y puede ser. Es que hay órganos de control que no funcionan, o que se han eliminado también. Y lo que decía Sáenz del patrimonio. ¿Y por qué no funcionan? Hay que ver también por qué no funcionan. Es lo que siempre reivindica aquí Jaime Pita, que ya lo repetimos todos por eso, órganos de control. Entre bomberos no nos pisamos la manguera. Bueno, ¡ay, qué feo es eso, ¿no? Pero bueno, puede ir por ahí. Pero de verdad, qué feo, y reconocer que es así realmente, don Francisco. A mí lo que me llama la atención es que salga el señor Cayo Lara, supuesto adalid de los indignados y de la regeneración democrática, y se moleste porque alguien le diga a una comunidad autónoma: oiga, usted no me puede subir los impuestos mientras hace usted aeropuertos en los que no va nadie y se gasta el dinero de los españoles en cosas que no tienen ningún sentido. Hombre, a mí este despecho del señor Cayo Lara y de la izquierda me lleva a pensar que a lo mejor, excusatio non petita, es decir, a lo mejor la izquierda y la izquierda radical y el nacionalismo le ven las orejas al lobo y dice: ojo, porque esto nos puede afectar a nosotros. O sea, si tú eres un buen gestor, te da igual. Sí, sí. Bueno, no, pero también has dicho que medio PP tendría que... Sí, uno dice fraude a los ricos. Dice fraude a los ricos. Yo a Chávez... Eso le iba a decir, no sé si eso se refiere a los seres de Andalucía y demás, bueno, en fin. Ciertamente hay un aspecto de corporativismo que dice don Pablo que es cierto que a lo mejor la casta política no es la más... habrá que empujarla para que lo haga, porque desde luego si no se la empuja, pues probablemente no vayamos por ese lado. Pero bueno, que alguien se haga el indignado porque le piden responsabilidades a un gestor. Sí, yo no le dejaría mis dineros al señor Cayo Lara si se indigna con tanta rapidez. Pues habrá que dejar eso de pisar, habrá que pisar la manguera, aunque esto... Claro, hay que pisarla. No, pero es tremendo esto. Gastos suntuarios, claro, pues también, sí. Yo lo que ponía ejemplo, también yo en alguna entrevista le he oído pues hace un par o 3 de semanas al señor Soria, al ministro de Industria, hablando también un poco de este tema. Es que claro, por ejemplo, o sea, se han dado casos en alguna comunidad autónoma en el que, por ejemplo, una partida presupuestaria de un montante X, bueno, pues, ya ha llegado un momento en que se ha agotado esa partida por sucesivos pagos que se han ido efectuando y, sin embargo, a pesar de que ya se había agotado esa partida, pues se han seguido comprometiendo más gastos con arreglo a esa partida, ¿no? Bueno, no, eso desde luego, y que desde luego después de unas elecciones, cuando entre el que las gana y el ayuntamiento, si hay cambio, se pueda gastar, eso ya es escandaloso. Eso fue un Javier escándalo, nos lo puede decir, eso es has perdido, no vas a estar, paraliza todo, ni una firma, ni un euro, ni nada, lo han hecho todos los ministros, Trinidad Jiménez, es una cuestión de eliminar privilegios. Que tenemos que aquí pues felicitar a Perisa Digital, que está ahí continuamente bombardeando con esto y está sacando en este sentido con muchas noticias. Además. Pero de hecho la solución se apuntó en la mesa, rápidamente, es simplemente aplicar el mismo criterio que se aplica al sector privado, al sector público y eliminar esos privilegios.
privilegios. Bien, pues la señora Chacón y el señor Rubalcaba han venido a Galicia en busca de apoyos. Se celebraron este fin de semana los llamados consejillos. Parece que sufrió algún revés el candidato gallego Pachi Vázquez, consiguió menos delegados de los que pensaba y bueno, está la cosa dividida. Tanto hay una gran lucha, tanto en el ámbito nacional como en el gallego. Don Pablo se ría. A ver, no, yo es que tengo, cuando lo vi en la escaleta, yo llamé a las dos partes del Partido Socialista y curiosamente me dieron la misma cifra en porcentajes, pero para cada uno. O sea, eso realmente... Alguien miente, pero desde luego tienen muy claro que las encuestas, las elecciones, ya sabes que las ganan todos. O sea, a mí me han dicho, el 15% no revelan con quién está. Castilla y León de Rubalcaba, Extremadura de Rubalcaba, Cataluña de Chacón, Valencia de Chacón y en Galicia de 54 votos, o sea, 34 son para Chacón. No coinciden las sumas, además, y hablas con Rubalcaba y te dice exactamente la misma cifra, es decir, cogieron una hoja de Excel, cada uno puso su nombre y con eso están. Rubalcaba propone unión y que en Sevilla no se vote contra nadie y la señora Chacón cambio. Vamos a oír a Rubalcaba lo que nos dijo en Santiago. Mirad, os voy a pedir que en Sevilla no votéis contra nadie, que votéis lo que creéis que es mejor para el Partido Socialista, que toméis partido por el partido y que si lo hacemos así saldremos de Sevilla más fuertes, más unidos y con un gran proyecto para reconquistar la confianza de los ciudadanos españoles. No deja de ser curioso lo de no votéis contra nadie, ¿no, don Javier? Bueno, quiero decir, no por... es completamente, quiero decir, es el análisis que hace cualquier socialista que conoces, te hace el mismo análisis que han hecho aquí sobre la mesa, ¿no? Claro, España necesita un partido socialista fuerte y vertebrado, ¿no? Pero les toca decidir a los socialistas dentro de este desastre si una persona... Yo tengo 45, yo casi desde que tengo uso de razón ya estaba en el gobierno el señor Rubalcaba, ¿no? Y me voy haciendo viejo y hay perspectivas de que siga, ¿no? Si sale él. Y si es la señora Chacón, una señora con esa capacidad mental de, por un lado, ser ministra de Defensa y decir viva España, y después cuando se acerca a su casa decir todo lo contrario, pues se me ponen los pelos como escarpias, ¿no? Porque esa es la crisis moral en la que estamos viviendo en este momento. Que además no cree en la unidad nacional. Bueno, y que los socialistas... Y que es separatista, independentista, nacionalista, feminista de género, pues, y que encarna a lo peor del socialismo. Pues no sé si a lo peor, pero los propios socialistas viven esta propia contradicción, ¿no? Incluso se habla en este momento de posibles terceras vías que puedan surgir en el minicongreso, el alcalde de Toledo, pero claro, si nos vuelve a salir Zapatero 3 o así, no sé ya qué es peor, si quedarme con Rubalcaba, con la Chacón o con la tercera vía, ¿no? El problema, independientemente de decirlo con una sonrisa más amplia, menos amplia, con más broma o menos broma, es que tenemos un gran problema en España, y es que la socialdemocracia o el socialismo, no la izquierda tipo Izquierda Unida o otro tipo de izquierda, sino la más democrática, la más integrada en el Estado, pues en este momento no tiene rumbo y no se le ve rumbo a corto plazo, ¿no? Y ya se ha visto que experimentos como con gaseosa, como el socialismo rosa de Zapatero, pues no funcionan, ¿no? Y eso es lo grave para España, que necesitamos oposición para vigilar al gobierno, que hagan lo que deben, ¿no? Sí, lo que tenemos que vigilar ahora es a la oposición. Claro, porque hay que vigilarlos a estos. Perdón por lo de estos, pero es que bueno, a veces nos olvidamos dónde estamos. Es que a mí me está recordando la señora Chacón, Carmen de Almería, me está recordando muchísimo a esos viejos discursos de la pasionaria. Yo no sé si le recuerdan, a mí es que me recuerdan muchísimo a la pasionaria. Ya sabe... No sé, solo hay que contar con los asesores que tienen en cada bando, y por cierto, tú fuiste de las primeras que me dijiste a mí que estaban separados cuando todo el mundo creía que era lo mismo. Tengo que felicitarte porque a mí hasta ese día me lo decían. A partir de ahí, no sé si lo oyeron aquí, pero vamos,
sobre esos días sí que se crearon diferencias entre ellos, pero fueron la misma cosa, Chacón y Rubalcaba. Don Francisco. Yo, como siempre, voy a negar la mayor. Yo no creo que España necesite ni un PSOE fuerte ni vertebrado. España necesita un partido de oposición. Puede ser el PSOE o puede ser otro. En política no hay vacíos. La UCD desapareció. Pues allá se las compongan ellos, ¿no? Esto es una lucha entre perdedores, recordemos, entre el señor Rubalcaba, que es un perdedor a nivel nacional, y la señora Chacón, que destrozó el Partido Socialista en Cataluña. Me llama la atención que diga el señor Rubalcaba que no se vote contra nadie, el mismo hombre que llevaba como lema pelea y que se empeñó en que votáramos todos contra el Partido Popular, diciendo que tiene un mensaje oculto y demás. Y lo he dicho en numerosas ocasiones, lo que le hace falta a la izquierda en general en España, como bien dice don Javier, es volver a repensarse, refundarse. No podemos tener una izquierda constantemente en los guiños de la pasionaria, de los buenos contra malos, de los ricos contra pobres, de hoy apoyo a una persona que, bueno, dijo una serie de improperios contra España y esta señora salía en primera línea de defensa criticando a España, después voy a mandar romper filas a los militares, en fin, la Iglesia es mala, feminismo radical. Yo creo que lo que necesita España es que el mismo tránsito que hizo la derecha española, que pasó del posfranquismo a una derecha europea, moderna y centrada, lo necesitamos imperiosamente por la izquierda. Y si no lo puede hacer el PSOE, pues lo hará otro. Sí. Tienen el enemigo al lado. Hay un partido socialdemócrata en la Cámara que se llama Unión por Eso y Democracia, que les puede comer la merienda. No es una cuestión nuestra. Don Francisco, estoy totalmente de acuerdo con usted. Tanto es así que ese discurso yo lo he incorporado e incluso lo he escrito. Efectivamente, se dice, y ya que yo creo que es una frase hecha que repetimos todos, es que hace falta un partido socialista fuerte. Yo, desde luego, he tomado las ideas de don Francisco Tarrío y digo, no, pero ¿por qué tiene que ser el Partido Socialista? Puede ser otro cualquiera, y como él dice UPyD, pues... Sí, es que además UPyD en estas últimas elecciones ha subido bastante en proporción, en escaños y en votos respecto a las elecciones del 2008. Y subirá más, sí, subirá más. Chacón y Rubalcaba tampoco le inspiran demasiada confianza, ¿no? Pues bueno, lo que pasa es que los dos hablan de renovación, de un partido socialista renovado, y bueno, entonces pues ojalá pues sea verdad, ¿no? Pero es que, claro, pues digamos, pues claro, Alfredo Pérez Rubalcaba lleva en política 30 años, y entonces yo no sé cómo podrá lograr, si sale el elegido secretario general, pues una renovación de ideas, ¿no? Es el gato y lo mismo la señora Chacón, que ha sido pues parte del gobierno socialista del señor Zapatero, y bueno, entonces pues parece, sobre todo estos últimos 4 años, que mucho éxito no ha tenido, ¿no? Aparte de que, bueno, o sea, que también ha cosechado un estrepitoso fracaso en las elecciones en Cataluña, que ya ha sido cabeza de cartel por la provincia de Barcelona, ¿no? Y bueno, entonces veremos después a ver qué pasa en el Congreso del Partido Socialista de Cataluña, porque hay varios contrincantes que le quieren disputar la plaza, ¿no? Y ahora que veía hace poco en el monitor, en las imágenes, a don Pachi Vázquez, pues bueno, o sea que yo sé por la prensa en el Congreso Provincial, por ejemplo, de Pontevedra, de donde vengo yo, y contra todo pronóstico y contra lo que decía don Pachi Vázquez de que el partido le apoyaba en Galicia, pues o sea, digamos, hubo una mayoría de votos de la línea, digamos, de don Abel Caballero, el alcalde de Vigo, ¿no? Curiosamente. En Orense también tuvo Sí, bueno, es que yo sorpresas. creo que Pachi Vázquez es más secretario general por vacío, porque no se presentó el que tenía que ser y que no quedaba ese, ¿no? Pero él al final es hijo de sus propias contradicciones. Yo lo recuerdo cuando él militaba en el CDS, que no era tan socialista, e intentaba entrar en el Partido Popular, lo que pasa es que no le daban lo que quería, ¿no? Claro, claro. Es decir, y esas contradicciones, pues imagino que al final afloran, ¿no? El señor Freire Couto y él furon precisamente juntos al PP. Y fueron compañeros de partido. Y el señor Freire Couto se incorporó. Sí, exacto. ¿Qué tiempos aquellos? CDS. Cuando Pachi Vázquez dejaba todos los del CDS e iba a buscar a Fraga, iba a decir a
a Suárez, al Padornelo, para en ese tiempo ya hacerse amiguetes y llegar así como de guays. No eran del agrado del señor Baltar. Bueno, no, pues... bueno, me voy a callar. Más bien siempre fue al revés, fue más bien el señor Baltar no era del agrado del señor Pachi Vázquez. Creo que al revés, ¿no? Siempre quiso ser de mayor como el señor Baltar. Bueno, es que Pachi Vázquez siempre ha querido efectivamente ser como Baltar, es su le hace falta remar mucho para llegar. No, la verdad es que sí, no creo que pudiera conseguirlo nunca. Bien, pues hemos agotado el tiempo de la bitácora un día más. ¿Se les hizo corto, seguro? Siempre se nos hace corto porque lo pasamos bien. Desde luego. Bien, don Juan Ignacio, muchísimas gracias por haber venido. Pues nada, gracias a usted y buenas noches. Don Javier, muchísimas gracias por haber venido. Le digo. Muchas gracias por invitarme. Que no tarde tanto tiempo pues en volver. Eso depende de usted. Claro, además ahora que con el Avant, viene de Orense, una maravilla. Y se viene bien, ¿no? Fenomenal, fenomenal, de verdad. Y son 28 minutos de verdad. Y eso, por cierto, que después, según en qué comunidad autónoma, ¿no? Es un despilfarro el tren de alta velocidad a Galicia, ¿no? Sí, también lo digo porque a veces no, pues yo sinceramente creo que no entendemos a Durán Lleida. Que bueno, invito a la gente a usar ese medio de transporte. Ojalá lo hubiera tenido yo cuando me tocaba venir a Santiago por obligación, ¿no? Efectivamente, que no entendemos al señor Durán Lleida, que dice que bueno, que habría que ver un poco aquí, como allí tienen de todo, pues claro. No, aunque ahora en estos primeros meses no ha habido muchos viajeros en el tren de alta velocidad. Pero un poco caro. Sí. Es un poco caro, sí. Don Francisco, nada, muchísimas gracias, un día más. Don Pablo. Nada, buenas noches y que te den una hora más, Magdalena. Esto se hace cortísimo. Bueno, pues tendremos que pedir una hora más. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el miércoles. Que lo pasen bien.